Diálogos para la Tierra, la agricultura de Lanzarote frente al Antropoceno. Hoy con Raico Fernández, titular y director de la bodega Puro Rofe, un proyecto nuevo en Lanzarote que camina al unísono con otros proyectos repartidos por toda la geografía de este país, con el propósito, diría yo, de mostrar a través del vino del patrimonio tan singular que atesoran cada uno de los territorios. Y sobre todo, con la mirada puesta a su cuidado y conservación. Y Luis Gutiérrez, catador de los vinos de España, Argentina, Chile y Jura para The Wine Advocate. Es sin duda una autoridad y un apasionado de los vinos más grandes, los grandes vinos del mundo. Autor de un título de referencia, Los Nuevos Viñadores. The Wine Advocate es una publicación donde escriben los críticos más respetados de este mundo y tienen un extraordinario poder para influir sobre un vino y sobre una zona vitivinícola. Yo creo que la pregunta obligada para empezar es: ¿qué les trajo a esta isla? Le damos... sí, porque él es el forastero que empieza. Claro, claro. Bueno, a mí me trajo el paisaje único de la isla, los viñedos que no existen en ningún otro sitio del mundo, y yo siempre tenía la idea de que aquí tenía que haber un vino de clase mundial. Y bueno, estuve esperando mucho tiempo, le estuve insistiendo a mucha gente y finalmente pues alguien se lanzó a hacerlo. Raico, ¿a ti qué te trajo a esta isla? A mí los veranos, o sea, yo soy canario, es diferente, así que a mí me han traído los veranos desde infancia. Pero sí que es verdad que me dedico al vino hace ya mucho tiempo, a pesar de que aparento ser muy joven, pero en Lanzarote teníamos todos, yo creo que en el sector del vino muchas personas, no solamente el caso de Luis, la sospecha de que se podían hacer más cosas en Lanzarote, no sé si mejor o peor, seguramente que mejor siempre, si no, no vendría, pero que se podían hacer más cosas, eso seguro, con lo que decía Luis, con este viñedo, con este paisaje y comunicarlo mejor, porque yo creo que es una de las grandes asignaturas pendientes de Lanzarote, es comunicarlo seguramente mejor. Pero ¿por qué Lanzarote para un proyecto como Puro Rofe? Bueno, porque en Canarias estaban ya sucediendo, llevamos 10 años, una década de proyectos como Envínate, Suertes, hay muchos en otras islas, pero no se daba el caso de un proyecto o proyectos, que yo creo que ahora ya hay unos cuantos a punto de eclosionar, de proyectos medianos o pequeños en una escala acorde al tamaño de la isla. Faltan unos cuantos, y sin embargo en Tenerife, en La Palma, teníamos otros casos, y en otras islas ni hablemos, fuera del archipiélago canario. Así que en Lanzarote simplemente de manera natural, si no éramos nosotros, iban a ser otros, eso era obvio. Sí, y Luis, ¿tú qué te encuentras en la isla? Cuando llegas, ¿qué sensaciones tienes? Bueno, yo conozco las islas, pues un poco también, como decía Raico, desde mi infancia, que venía aquí de vacaciones con mis padres, ¿no? Entonces, en aquella época todavía no estaba en el vino, me atraía mucho lo que te decía, sobre todo el paisaje muy diferente, y especialmente en Lanzarote el paisaje que es, yo creo que único en el mundo, ¿no? Y luego cuando ya entraron en el mundo del vino, que sí que es cierto que en otras islas había, pero ha sido un proceso lento, que es un poco lo que ha ocurrido en España, que tenemos muchos sitios con mucho potencial, pero no había esa mentalidad de vino de calidad. En las zonas turísticas es todavía más difícil porque se puede producir vino para vender a los turistas, etc. Entonces había poco aliciente para
para lanzarse a intentar hacer un gran vino. Que un paisaje como los paisajes que tenemos aquí, solo de verlos te da la idea de que tiene que crear un gran vino, ¿no? Entonces a mí eso tenía esa cosa en la cabeza que realmente me estaba haciendo daño porque no lo había todavía. Entonces, bueno, pues he tenido la suerte de ver resurgir el vino de Canarias, porque venimos de una época de mucha globalización, de intentar hacer todos lo mismo, de plantar tempranillo en las Islas Canarias, donde pues realmente es una barbaridad, donde hay una riqueza de variedades que se han conservado, que casi no existen en ningún otro sitio del mundo, con unas condiciones de clima, suelo, que son únicas y que van a dar un vino único, que creo que en esta época es una ventaja competitiva frente a la globalización, ¿no? Si tú vas a crear un producto internacional globalizado, vas a competir en precio, mientras que tú aquí vas a ofrecer una personalidad que no existe en ningún sitio, no te lo pueden copiar. Y eso a mí me atrae mucho y es muy gratificante ver surgir los proyectos y ver cómo esto se desarrolla y yo lo estoy contando, ¿no? Yo soy el cronista que está contando lo que está pasando, y para mí es una cosa emocionante ver que esto está ocurriendo. Y Fíjate que acaba de hacer ¿sí? mención a una etapa que hemos vivido y que en realidad se acaba de cerrar. Hasta hace muy poco hemos vivido incluso en Lanzarote. El orgullo de mucha gente contando, no hace muchos años de esto, cómo tenían plantadas otras variedades que no eran Malvasía, de Volcánica Diego, Listán. Se sentían orgullosos, se sentían orgullosos y te lo enseñaban, su Petit Verdot, su tempranillo de aquí. Esa etapa, yo creo que, por eso va todo muy despacio, pero se va avanzando. Esa etapa creo que se ha cerrado, ya no ves Sí. tanto orgullo. Yo creo que es un tema complicado y tiene un poco que ver con nuestro complejo de inferioridad, ¿no? De pensar que no somos capaces, que lo nuestro no vale, que nuestros sitios no son buenos, que nuestras variedades no son capaces, etcétera, ¿no? Y entonces creo que lo más importante de esto que está ocurriendo es que la gente está empezando a creer en sí misma, en nosotros mismos, en nuestra idiosincrasia, nuestras diferencias, lo que nos hace diferentes, lo que nos hace únicos, ¿no? Y eso para mí es muy, muy emocionante. Sí, pero en algunas zonas nos lo hemos creído muy tarde. Yo creo que en toda España, ya sé que estamos hablando de Lanzarote, pero en toda España nos lo hemos creído un poquito tarde. Tenemos un complejo con respecto a Europa importante, y en Canarias siempre lo hemos tenido con respecto al continente. Nos pasa en todo. Así que eso no tenía que ser muy diferente, ¿no? Pero esa etapa sí la hemos cerrado. Ahora yo creo que tenemos otros frentes, otras historias a las que enfrentarnos con respecto al cambio climático. Sí. Vayamos poco a poco. Claro, venga, vale. No, eres la Corremos moderna. mucho. El origen es condición necesaria, pero es suficiente a la hora de expresar incluso la rica diversidad de la propia isla, porque no hablamos de zonas en áreas de acción del volcán de la Corona, hablamos de la zona de Tinajo, hablamos de la Jeria, pero aquí a pocos kilómetros de aquí, en la zona de Mazacha Juan Bello, hay diferencias en los suelos. Por lo tanto, el origen es condición necesaria, pero ¿es suficiente? No es suficiente. Yo siempre explico que los lugares tienen el potencial, pero ese potencial puede estar ahí durante cientos, miles de años, y si no hay alguien que entienda, que sepa ver ese potencial y que sepa trasladarlo de el suelo a una botella, no vamos a ningún sitio. Y es lo que ha pasado durante muchísimos años, ¿no? El potencial ha estado aquí, pero falta que llegue alguien con sobre todo esa idea de calidad, esa mentalidad de buscar la excelencia, de trabajar de una forma orgánica,
de respeto al paisaje, de respeto a la tradición, a las variedades, etcétera. Y eso es lo que define el vino ahora mismo. El sitio por sí solo no hace nada. El sitio tiene el potencial. El terroir es el potencial, pero el último eslabón en la cadena es el factor humano, y el factor humano es importantísimo. Hay potencial en muchos sitios, pero si no hay personas que lo entiendan, no vamos a avanzar. Entonces, bueno, pues se trata de un grupo de personas que empiezan unos pocos, poco a poco se van contagiando otros y surge un pequeño movimiento de valorizar, de enseñar, de entender primero, porque no sabemos, ¿no?, cuál es la diferencia entre el vino de Masdache o el de la Jeria o este sitio o el otro, ¿no? Es un tema apasionante, pero que es muy complejo. No vas a entenderlo en 5 años. Tú ten en cuenta que el vino solo tienes una oportunidad al año de probar tus ideas. Entonces, tienes una vendimia, la siguiente oportunidad es el año próximo. En 5 años has probado 5 cosas. No es así, porque has podido cambiar 20.000, ¿no? Pero es un proceso lento y bueno, pues todavía estamos en esa época de aprendizaje. No solo en Lanzarote o en las Islas Canarias, en España en general. Porque venimos de nuestra historia, de lo que éramos, de lo que era el vino. Nuestros abuelos bebían vino con agua y no hablaban de calidad, ni de añadas, ni de si esta añada fue fría o cálida, o si este suelo era volcánico o era calcáreo. Eso no existía en España. Podía existir en otros sitios del mundo, de Europa sobre todo. Aquí es muy reciente. Pero España no, porque bueno, somos fruto de nuestra historia, de lo que era el país, ¿no? Sabemos que hay diferencias en los suelos y en las expresiones de ese vino Raico en las diferentes zonas. Una vez embotellado, ¿te refieres? Una vez convertido en vino. Sí, sí. Bueno, yo creo que hasta Luis te puede decir también, porque los ha catado, pero nuestros clientes, que son buenos profesionales de sala y de diferentes partes del mundo, encuentran diferencias. Pero ahora Luis acaba de decir una cosa importante. Este es un trabajo que tenemos que hacer entre diferentes elaboradores y que lleva años, porque es un trabajo que estamos en una etapa incipiente. Entonces nos llevará años sacar conclusiones, años aprender, nos quedan muchos retos. Uno de los muchos retos es cuánto vamos a tardar en entender lo que embotellamos perfectamente y comunicarlo perfectamente. Y hoy en día sobre todo hablo mucho de comunicación porque es una de las asignaturas pendientes de Lanzarote, comunicar. Y hablamos de zonas, pero ya no digamos, si introducimos en ese análisis la variable de Parras Viejas, de estricto secano, de hoyo y ese tipo de cosas. ¿El relato es lo más importante, Luis? Bueno, yo creo que a la gente lo que no se le puede hablar es de temas técnicos, porque entonces asustamos mucho. Tenemos que hablar de cosas normales, que entienda la gente, y la gente puede entender de paisaje, de tradición, de folclore, de agricultura, de gastronomía, de tradición. Cuando hablamos de temas estrictamente técnicos, creo que no es interesante. A mí me aburre mucho. Yo no quiero hablar de nada de eso. Yo quiero contar historias. Yo quiero contar historias de sitios, de gente, de paisaje, de gastronomía, de tradición. Y eso es lo que yo creo que puede enganchar al público. Pero lo que estás diciendo es que hay tantísimas variables que para llegar a lo que es la esencia del vino de un sitio, tú imagínate que es un fósil que está enterrado en capas y capas de piedra, arena, qué sé yo, elementos que se han ido acumulando durante la historia, ¿no? Entonces tú tienes que ir limpiando para que salga la silueta de lo que es el vino de un sitio, ¿no? Entonces,
¿Cómo haces eso? Y eso influye la agricultura, influye la enología, influye cómo tratas cada uno de esos miles de pasos que tienes que dar hasta que la uva que está en una cepa se convierte en un vaso de vino que sacas de una botella. Entonces todos esos miles de pasitos y de decisiones son súper complejas. Entonces, para llegar a la esencia, lo que sería el vino de aquí, es así. Pero claro, tú te lo encuentras envuelto en capas y capas y capas que las tienes que ir quitando con viticultura, quitando excesos de maquillaje, de todo, y tienes además que luchar contra las condiciones naturales, porque no nos tenemos que olvidar que el vino es un producto agrícola. El vino es un producto agrícola. El vino es un producto que viene de la tierra y del clima. Entonces, cada año es diferente. Últimamente estamos viviendo unos años en los que el clima se ha vuelto loco. El cambio climático para mí es que el clima se ha vuelto loco. Ya no hay una regularidad de decir en primavera ocurre esto, en tal, no. Graniza cuando no tiene que granizar, hace calor cuando no tiene que hacer calor, todo está loco, los pájaros ya no saben si se acuestan, se levantan, las plantas florecen, qué sé yo, ¿no? El clima se ha vuelto loco, tú tienes que tratar eso, además de toda esa complejidad de, bueno, encuentra el vino verdadero que da este sitio. Además de eso, tú tienes como una carrera de obstáculos que te van poniendo un otro obstáculo y vallas que tienes que saltar y problemas que tienes que Me estás quitando las ganas de seguir haciendo vino. Me estás quitando las ganas, me estás recordando lo difícil. Pero es que esto no es un trabajo, esto es una pasión, esto es una forma de vivir. Es una forma de vivir. Esto no es un trabajo, nuestro trabajo no tiene horario, no es racional, no justifica las horas que dedicamos y la locura con la que nos dedicamos a esto, ¿no? Es una pasión y es una búsqueda, bueno, de una parte de gente para producirlo y de otra parte yo mismo, por ejemplo, para entenderlo. Porque yo me he dado cuenta miles de veces que no tengo ni idea de nada, porque tengo unas ideas más o menos claras y viene un vino, una persona, una zona, y me rompe la cabeza, me rompe las ideas, lo que yo pensaba. Tengo que empezar a pensar de nuevo porque hay tantísimos detalles que influyen que si te paras a pensarlo es una auténtica locura, ¿no? Pero es parte de la atracción magnética esta que nos tiene ahí enloquecidos a todos. Claro, evidentemente ese elemento de incertidumbre es lo que realmente emociona, es incluso adictivo, a la hora de cultivar la viña, ¿no? Sí. ¿Qué herramientas tenemos a nuestro alcance a la hora de seguir cultivando y elaborando esos vinos sublimes? Bueno, yo creo que lo primero que tenemos es agricultura. Singular. Aquí, si nos referimos a Lanzarote, singular. Sí, además. Sí, pero el vino es un producto agrícola, es fruto de la agricultura. Y todo cambio en el vino va a venir por la agricultura. Lo que tú puedes hacer después es mínimo. Realmente el vino nace de cómo podas la planta. Eso define tu vino. Luego tienes 1000 cosas más. Tienes el clima del año, etcétera, y las decisiones que tú tienes que tomar. Pero de cómo podas la planta, eso define cómo va a ser tu vino. Es una locura, es una locura. Y yo creo que las herramientas son sobre todo de viticultura, de agricultura, de trabajo en el campo, que es una cosa que se ha perdido, que se está perdiendo, que se nos está olvidando, que nos hemos creído
los reyes del mambo, que nos hemos creído superiores y que tenemos igual que dar un paso atrás y darnos cuenta que igual nos hemos pasado. El futuro es el pasado, ¿no? En realidad estamos hablando de una viticultura orgánica. Sí, justificamos bueno, un vino a partir de ahí. Para mí el tema de la agricultura orgánica ya va a ser un requisito para el vino de calidad. Ya no va a ser una diferenciación el que hace agricultura orgánica. Es que si no lo haces te vas a quedar fuera, porque hay que ser realista. Esto es un negocio también y esto es la manera de vivir de muchas familias y de mucha gente. Y esto no es una ONG, es muy fácil opinar y decir cosas y tal. Luego hay que ser realista, ¿no?, de lo que ocurre. Al final es un tema económico, pero sabemos que ya no hay justificación, a no ser que sea económica, para seguir envenenando la tierra y envenenándonos a nosotros. Porque sabemos que los productos que se han estado utilizando y que todavía están permitidos, por desgracia, que dentro de unos años se prohibirán y nos parecerá impensable que se pudieran utilizar, pues todavía están ahí, ¿no? Ahora mismo ya tenemos un conocimiento suficiente para saber que eso no es sostenible en el tiempo y que hay que volver a la agricultura orgánica como se hacía antes. Antiguamente tenían muchas carencias, pero tenían mucho más tiempo, tenían mucha menos presión económica. No había esa industrialización del vino, ¿no? El vino era un producto mucho más natural. No había directores financieros en las empresas, en las bodegas, etcétera. No había que tener dividendos, no había. Pregúntale a un viticultor de hace 200 años lo que era return on investment, ¿no? El tío se tiraría por el barranco. Esa pregunta, de todas formas, acabas de hacer, en realidad si la llegamos a hacer hace 10 años, por eso te digo que las cosas cambian, a lo mejor no lo rápido que uno quisiera, pero esa pregunta hace 10 años nos hubiésemos entretenido a lo mejor 10 minutos, hoy en día es que el camino es ese, no hay otro camino y casi está quedando ya como algo per se. Sí, pero también hay que tener muy en cuenta que eso hay que pagarlo. Tú no puedes pretender tener unos resultados sin pagarlo. Entonces, la agricultura orgánica cuesta más que utilizando productos. Yo estoy dispuesto a pagar más por un producto orgánico que no. Pero la gente tiene que asumir eso, que es complicado, porque estamos en la cultura del low cost, del más barato, del más barato, del más barato, y eso no es sostenible en el tiempo. Eso no puede ser. Entonces, la calidad hay que pagarla. Al agricultor hay que pagarle. La agricultura está muy denostada. La agricultura es una de las bases de nuestra civilización. ¿Qué hacemos nosotros sin agricultura? O sea, nos extinguimos. ¿Qué demonios estamos haciendo maltratando al viticultor, al agricultor? Es que es demencial. Pero nadie se para a pensarlo. Estás pensando en ir al supermercado y comprar no sé qué más barato y el otro más barato y el otro más. No puede ser. Esto tiene que parar. Esto tiene que parar. Reiko, ¿qué análisis podemos hacer de la última cosecha? Pues mira, la última cosecha tiene algunas particularidades que tienen que ver con algo que acaba de decir Luis, aunque un poco mal formado. Es verdad que por fin, por ejemplo, ha sido una cosecha corta en términos de producción, con un 30% menos y todo eso, pero sí que es verdad que con lo que acaba de decir Luis, es una cosecha en la que ha habido un cambio en el tema de la relación con el sector primario, por necesidad. Digamos que las bodegas, ¿no?, por un tema mercantilista, se han puesto a tener que por fin pagar de manera a la desesperada, pero se han tenido que poner a pagar precios muy cercanos a o precios justos al trabajo de viticultura. Lo que pasa es que se ha deformado y al final se ha acabado pagando
lo orgánico y lo no orgánico muy similar. O sea, la desesperación mercantilista de una isla en la que hay pues 30 bodegas o 30 y pico bodegas que venden todo, lo hagan bien o lo hagan mal, lo venden todo, porque recibimos 3 millones y pico de visitas, y entonces relativamente fácil. Y ante ese apuro, al proveedor, al viticultor, se le ha acabado pagando por fin dignamente, pero no se ha hecho una separación entre unas formas de trabajar y otras formas de trabajar. Hemos dado de repente un salto como muy rápido, como si hubiésemos saltado unos escalones, pero nos hemos dejado un par de peldaños sin pisarlos adecuadamente. ¿Y esto qué podría provocar? Yo la verdad que no lo tengo muy claro, o sea, yo no sé muy bien qué puede ocurrir. Yo creo que las bodegas, que hay unas pocas que tienen muy claro lo que es una cosa, lo que hay que pagar una cosa, valorizar un trabajo del sector primario de determinados viticultores, yo creo que esos van a seguir su línea. Los otros igual puede que hayan entrado en una burbuja de especulación, no sé muy bien, porque también me estoy enterando pues, que se está plantando, o sea, está ocurriendo eso como del boom inmobiliario, de repente también se han puesto a plantar más y todo eso, en una isla en la que hay que sacar muchos temas de conversación, la reserva de la biosfera, tenemos 150.000 habitantes, recibimos 3 millones de visitas, tenemos no sé cuántos millones de kilos, hay un montón de cosas que no cuadran, que son como desproporcionadas, porque en esta isla estamos desproporcionados en muchas cosas. Y yo creo que en el tema de la uva, de la relación con el viticultor, yo creo que va a haber muchos conversos, va a haber mucha gente que se pase al orgánico por el trato. Es que la relación con una bodega que compra a un viticultor orgánico es una relación estable, seria, va más allá de la parte mercantil, es otro tipo de relación, es otro tipo de relación. Entonces, la verdad es que no sé vaticinarte qué, pero yo creo que los que sigan en una línea van a seguir bien, sobre todo los que están... Bueno, yo quiero leer como una tendencia, ¿no? Porque estás hablando igual de una cosecha corta, en donde las diferencias no son muchas, pero luego habrá cosechas más grandes, donde ya habrá donde elegir, entonces podrás elegir. Entonces, para mí, yo leo la tendencia hacia la vuelta a una agricultura orgánica, para mí, clara, ¿no? Que luego, en una tendencia puedes tener altibajos, pero al final la tendencia para mí es clara. Sí, pero este año ha sido un año caótico. ¿Has visto morir de éxito a una zona vitivinícola, Luis? Bueno, ocurre a veces, sí. ¿Sí? Ocurre a veces. ¿Cuáles fueron No te vas a decir zona. Pero podemos, incluso con las pistas que nos da, podemos intuir. Dibuja sílabas. Mira, a mí mi trabajo realmente es dar mi opinión. Entonces, a mí me han contratado para decir lo que pienso, y yo digo lo que pienso. Entonces, cuando veo cosas, las digo bastante claras, no me gusta andar con tonterías, y bueno, he tenido bastantes historias, pero al final, fíjate, incluso estas zonas que han podido morir de éxito, al final me han dicho, tenías razón, ¿no? Y creo que es lo más importante. Cuando tú criticas algo y luego te dan la razón, porque cuando la gente lo está haciendo muy bien y tú lo hablas bien de ellos, es muy fácil, ¿no? Todo el mundo está contento y qué bien. La única cosa que me dijo Parker cuando empecé a trabajar para él, me dijo, si todo el mundo está contento, no estarás haciendo bien tu trabajo. Y es así de claro. Entonces, es un camino. También tenemos que volver a lo que decía antes. Esto es una realidad económica. No estamos hablando de filosofía ni de teoría. Nosotros podemos hablar aquí de lo que queramos y luego vivimos de otra cosa. No. Hay mucha gente viviendo de esto. Entonces, es un tema complicado que hay que entender, hay que intentar que la gente escuche para
que se dirijan por el camino, y yo creo que el camino es correcto. Y pues sí que hay gente que comete errores, pero lo mejor de cometer errores es rectificar, ¿no? Y aprender de tus errores. Lo que pasa es que acabas de decir una cosa con respecto Sí. a que esto es un negocio y tiene que funcionar, tiene que ser viable, pero en Lanzarote hasta hace nada, o quizás hasta la actualidad, hay una parte del eslabón que no gana dinero o no lo gana justamente, y es la viticultura en Lanzarote, con los rendimientos y el esfuerzo, el trabajo de Lanzarote, del eslabón. Esa parte ha quedado perdida hasta este año, que ha habido como un revoloteo loco, pero que no es algo que esté estudiado, sino una cosa de oferta y demanda. Y esa parte, yo creo que en muchas partes de España, hasta incluso en la actualidad, sabemos de regiones de España que están... Esa parte del eslabón ha quedado descolgada, la agricultura ha quedado... Gana a lo mejor el bodeguero, gana el restaurador, pero el agricultor... Claro, pero eso a la larga no es sostenible. En el vino o en cualquier parte de la agricultura. Para mí es una cosa básica. Es básico, es que es parte de nuestro... lo más básico que necesitamos para vivir. La agricultura, la ganadería, la pesca. ¿Qué hacemos sin eso? O sea, nos extinguimos, punto. En la isla se está asistiendo a la reestructuración del viñedo. La isla de Lanzarote es la isla que más planes de reestructuración tiene. ¿Y eso qué nos puede estar indicando? A mí, cuando me hablan de reestructuración, de momento me pongo nervioso. No sé muy bien de qué tipo es, pero... Cambiamos los sistemas de cultivo. En general, se está cambiando a un modelo productivo industrialista. Entonces, pienso que en el vino, que en Europa tenemos excedente, que en España tenemos el mayor viñedo de Europa y del mundo, no debemos ir a un modelo industrial, sino de calidad. Entonces, yo creo que cada vez va a haber más una dicotomía entre el vino industrial y el vino de calidad, que se van a ir separando. Al final todo viene de la uva, pero no es lo mismo. Al público general le cuesta mucho distinguir, y además el mensaje y la comunicación es muy confusa y trata de que todo es lo mismo y todo el mundo es bueno, que no es así. Y eso es lo que a mí me da miedo. También hay que ser realista, hace falta vino económico para mucha gente o para todos los días, y no todos los días o no toda la gente va a beber el mismo tipo de vino. Tiene que haber una pirámide de calidad, que los vinos de calidad extrema son pocos, y luego tiene que haber unos vinos más económicos y tal, y tiene que haber una base de un vino, pero yo creo que no nos tenemos que olvidar de la calidad. La calidad para mí es fundamental. Pero en la escala de Lanzarote... Estamos hablando precisamente de una escala, a la escala de esta isla, es decir, claro, que es pequeña. Aquí solo no vas a competir en volumen. Entonces, no necesitamos el viñedo más grande, necesitamos el viñedo mejor. Claro, es que precisamente, fíjate, me estás mencionando el Manifiesto Matador, que fue una historia que surgió de intentar explicar esto. Bien, hemos tenido el viñedo más grande del mundo, ¿por qué no lo convertimos en el mejor del mundo? Entonces, en un sitio pequeño, obviamente no tiene sentido el ir a volumen. Tú tienes que ir a calidad y a diferenciación, porque si no vas a competir en precio, y competir en precio es muy complicado. Es lícito, lo puedes hacer, tú puedes vender mucho volumen, con poco margen, ganas mucho dinero, estás muy bien, muy contento, todo muy bien. Pero yo creo que con estas condiciones naturales no puedes competir en volumen, porque hay muchos lugares del mundo que van a hacer volumen mucho más y lo van a hacer a menos coste, entonces van a vender más barato que tú. Tú vas a ofrecer una cosa que es que no hay en ningún sitio del mundo, no hay en ningún sitio del mundo un viñedo como el de Lanzarote. Eso hay que explicarlo y hay que hacer a la gente entender
que eso tiene un precio y no todo puede ser barato. ¿Hay margen todavía, entonces, Sí, para incrementar el precio de esa botella y remunerar Hay al millones y elaborador? millones de consumidores potenciales. Hay que encontrar el público que está dispuesto a pagar por ese producto. Lo hay. Ahora, no es fácil. Hay mucha competencia, hay mucho ruido, hay mucha gente vendiendo, contando historias y es muy difícil, hay mucho ruido. hay mucho ruido, pero pocos tienen, te lo digo yo, experiencia de vender, que llevo años vendiendo. Hay pocos sitios con una estampa, una carta de presentación como la de Lanzarote, que además tenemos 3 millones o 3 millones y medio de visitas al año de toda Europa. Somos la palabra Lanzarote es conocida y la estampa de Lanzarote es conocida. Otra cosa es que no hayamos construido una marca con valor. Eso no lo hemos construido, porque quizás no hemos estado en un rango de precios ni en una comunicación acorde con esto. Así que no partimos de cero, pero tampoco partimos muy arriba. Pero hay todavía un trabajo que hacer, claro que sí, para años. Claro, ¿podemos entender el vino de Lanzarote sin su gastronomía? Para mí el vino es parte de un contexto mucho más amplio que solamente lo que hay en la botella. Y para mí el vino es parte integral de la gastronomía, el vino es parte de la gastronomía. Yo lo que no entiendo es chefs que no les interese el vino. Para mí son chefs que tienen una carencia. Restaurantes donde no se da atención al vino, para mí tienen una carencia. El vino para mí es una pata fundamental de la gastronomía. El vino de Lanzarote o de cualquier sitio está en este contexto de tradición, de paisaje, de gastronomía, por supuesto, por supuesto. Y además los productos de un sitio a lo largo de los siglos se van desarrollando conjuntamente y terminan siendo la mejor combinación. Al final la mejor combinación son los platos de un sitio y los vinos de ese sitio. Pero no por casualidad, sino porque la selección natural ha ido haciendo que todo eso confluya y llegue a que nosotros lo tenemos ya ahí, ya no nos tenemos que esforzar, ya está hecho, tenemos la gastronomía y los vinos de los sitios, ¿no? En Europa, en otros continentes lo tienen mucho más difícil porque no tienen esa tradición. Han tenido que plantar vinos, han tenido que llevar variedades europeas porque no había variedades viníferas en otros continentes. No tienen esa tradición, tienen que inventarlo. Nosotros tenemos todo esto inventado. ¿Qué pasa? Que se nos ha olvidado y nos hemos creído que nos teníamos que volver a inventar la rueda. Entonces no hay necesidad, no tenemos más que pararnos un momento y decir, bueno, pero ¿de qué estamos hablando? Si esto está ya todo inventado, ¿no? Sí. Hiciste antes alusión al manifiesto Matador. ¿Qué motivó ese manifiesto? Pues mira, eso fue una historia de esta gente que ha estado en esta búsqueda de la identidad de los sitios, de los vinos, etcétera, que al final se juntaron en un sitio en Madrid que se llama el Club Matador. Telmo Rodríguez, un productor de Rioja, que luego ha hecho vinos en muchos sitios de España, fue un poco el catalizador de esto y fue intentar abrir los ojos a las denominaciones de origen para decirles, señores, esta es la situación, tenemos unas denominaciones de origen creadas en un momento que era muy diferente a lo que tenemos hoy en día. Entonces en aquel momento sí que podía ser, bueno, volumen, todos a una, marca común, tal. Ahora mismo el consumidor es mucho más sofisticado, quiere cosas mucho más claras, quiere diferenciación, no quiere todo es igual y todo es bueno. No es así. Entonces, este manifiesto que se escribió pues era un poco intentar que los consejos reguladores, las zonas de producción de vino, se dieran cuenta de esta nueva situación y que propiciaran la
la infraestructura para poder hacer este cambio, ¿no? Lo que pasa es que es un tema muy complejo en el que hay muchísimos intereses económicos, mucha gente involucrada y es muy difícil estos cambios, es muy difícil. Es muy difícil y muy lento. Sí, en miles de marcas, miles de zonas, miles de intereses de grandes, intereses de pequeños, intereses políticos. En España no es algo fácil, no sé en otros países, no, a lo mejor en el mundo... Pero bueno, si pensamos lo que había hace 15 o 20 años y cómo estamos hoy, estamos infinitamente mejor. Nos parece que no, hay momentos que te desesperas, hay momentos que crees que hay que tirar la toalla, que esto no hay manera, que tal y cual, pero vamos avanzando, se va avanzando. Despacito, pero se va avanzando. ¿A juicio de ustedes, el pasado es el futuro? Bueno, pues en una cierta manera sí. No, tampoco hay que pensar que todo lo de antes era bueno, ni todo lo de ahora es malo, sino que no hay que despreciar lo que tenemos de tradición, porque hay mucho conocimiento, hay mucho esfuerzo y merece la pena con el conocimiento y la tecnología, el entendimiento que tenemos hoy en día, de separar lo que era bueno del pasado y lo que no, y quedarnos con toda la parte buena, que hay muchísima, y sobre todo como nos hemos quitado ese complejo de inferioridad y ya estamos pensando que somos capaces y hemos demostrado, y hay mucha gente que ha demostrado que son capaces, podemos hacer que no solo tengamos el viñedo más grande del mundo, sino que tengamos el mejor. ¿Qué piensa, Raiko? No, antes yo estoy rescatando conversaciones porque lo que no puede ser es que hable él más que yo, que no es de aquí. Eso es intolerable. No, pero antes hablaste de gastronomía y vino, y es verdad, gastronomía y vino es que es lo mismo, o sea, en la experiencia gastronómica es lo mismo, tiene que estar el vino, además está en nuestra cultura y todo eso. Y fíjate si en Lanzarote tenemos que ponernos las pilas, que hoy en día es difícil encontrar incluso en nuestra isla gastronomía o recetario lanzaroteño, nos cuesta. Si cojeamos también de esa pata, de que no sabemos vender la experiencia bien, no sabemos comunicar bien el vino, y luego nos cuesta mucho encontrar sitios donde se sientan orgullosos del recetario, porque con la comida aquí ha pasado algo así, o con los alimentos, algo así como con las variedades, un complejo, traer algo de fuera y tal, y está el campo, el sector primario, no solo en viticultura, está abandonado, ¿no? Es una cosa como de locos, y cuando hay COVID y nos encierran, sí, aparecen un montón de agricultores, pero está abandonado. Imagínate que no hay conexión, hay muchos restaurantes, por ejemplo en esta isla hay muchos restaurantes de todo tipo de cocina, o de ningún tipo de cocina clara, pero no tienes un restaurante donde comer y vivir la experiencia que él antes ha descrito, ¿no? De esos alimentos y ese vino. En esta isla... Pero Raiko, no es exclusivo de Lanzarote ni de las Islas Canarias, eso ha ocurrido en España. Nos ha parecido que nuestra gastronomía era pobre, que los pimientos de piquillo no valían, que la tortilla de patatas era una tal, que el gazpacho, que las cocochas eran una cosa rara. Aquí tienes lo mismo, las papas, los quesos de cabra, los mojos, no sé qué. Son cosas que son únicas, no hay en ningún otro sitio del mundo. Y tienen un valor tremendo, y creo que cada vez la gente lo está valorando más. Y es el camino, Obviamente, igual que hablamos del vino industrial, que hay mucho volumen con poco margen, no sé qué, pues habrá hamburguesas, cadenas de tal y cual, esto y lo otro, pero al final el producto local, la gastronomía de calidad, con el producto único que hay en los sitios, es que nos diferencia de una forma tremenda. No. Lo que no puede ser es que hayan... Ahora mismo en Lanzarote hay más restaurantes con un ceviche en carta que con un caldo de millo. O sea, eso es una cosa antinatural. Un plato tradicional, pero seguramente hace 15 años no había ninguno. No, sí. No hemos avanzado mucho, pero estamos en el camino. Poco a poco. Estamos aquí 3 personas tenemos optimistas. Que darle más un poquito más. En este tema bueno, yo soy autónomo, imagínate. Veo que el cambio está, que es lento, pero que es imparable. Sí.
Pues qué hombre más positivo, ¿eh? Ese es un mensaje, yo creo, muy interesante para Súper ir terminando, positivo. porque nos abandona la luz. Hemos publicado, hemos coordinado esta publicación que habla de la gente y de los ecosistemas agrarios de la isla de Lanzarote. No podía más que guardarte un ejemplar para cuando te viera, y este es el momento, para que Lanzarote no te sea nunca ajeno. Luis. Muchísimas gracias. Eh, Seguro que me va a encantar. Agradezco la participación de Luis Gutiérrez y de Raico Fernández en este diálogo para la tierra, la agricultura de Lanzarote frente al antropoceno. Gracias a ustedes por vernos y escucharnos. Entre todas y todos podemos construir otra isla posible.